Shabbat Shalom para todos, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a una nueva enseñanza de Día de Reposo con nuestra nueva temática de año, ¿no? Ya esta es la número 4. La iniciamos titulando si creyesen a Moisés, me creerían a mí porque me habló Moisés, pero resulta muy largo, entonces le pusimos Yeshua entre líneas, más compacto, pero tiene su base en esta frase, en este versículo, donde Yeshua dice: hay que detenernos y leer, hay que detenernos y atender lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque ellas dan testimonio de él, del Mesías. La pregunta que siempre le hacían a él, ¿no? ¿Cuál es esa pregunta más común? ¿O qué preguntas recordamos que le hicieron los líderes y los detractores que tuvo el Mesías en esa época? Y no necesariamente los detractores, sino la gente en común. ¿Qué era lo que le preguntaba? Y cuando quería saber de él, le preguntaban si era hijo de Dios. Quizás fue una pregunta que sí le hicieron, pero no creo que sea la más constante, porque llegará uno a concluir que quizás sea el hijo de Dios es basado en muchas evidencias, o sea, al paso de un tiempo. ¿Cuál podría ser esa pregunta frecuente? ¿No se acuerdan? La pregunta era: ¿con qué autoridad haces lo que haces? Esa es la pregunta que siempre le hacían. ¿Y tú quién eres? O sea, tú aquí está, ¿con qué autoridad? ¿Quién te respalda? Y Yeshua siempre respondió, ¿qué decía? Mi testimonio no es mío, ¿cierto? Dice: el testimonio de las cosas que yo hago, el testimonio mío es mío y de mi Padre, decía él siempre. Y él dice: si no me creen a mí, creen las obras que yo hago. Y además le suma, y ahí es el punto de todo esto: si creyeran a Moisés, me creerían a mí porque él dio testimonio de mí. O sea, hay un testimonio extra, un testimonio que ellos se supone que creían, un testimonio al que ellos atendían, y era la ley de Moisés o a la Torá y a los escritos. Así que el Mesías dice: les invito a que lean los escritos sagrados que ustedes tienen, porque ellos dan testimonio de mí. Y entonces, teniendo ese contexto en mente, es que decidimos iniciar esta nueva colección de estudios bíblicos, bueno, de la Torá. Hoy leeremos el capítulo 18, lo que tiene que ver con la parashá que está allí. Desde el capítulo 18 está la número 4, que es Vayera, si apareció. Discúlpenme un segundito. Esta es Vayera, esta va del 18 al 22-24. Esos son los versos para que los tengan ahí presentes. En nuestro canal tenemos varios estudios cada año sobre estas temáticas, así que bueno, me alargué en la introducción, pero quiero es que simplemente se conecten y tengan la certeza de que en la medida que nosotros avanzamos y profundizamos las escrituras, vamos a encontrar mayor testimonio acerca del Mesías, quien es finalmente nuestra redención, nuestra esperanza, nuestra salvación. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana porque me das la oportunidad de compartir con mis hermanos el privilegio de predicar tu palabra y anunciar las buenas nuevas, el mensaje de salvación, el buen mensaje que dice que hay esperanza para todo aquel que cree y que invoque el nombre del Señor, aquel que abandone su mal camino y se convierta de todo corazón a la justicia y a la verdad. En esa senda nosotros queremos andar, y te rogamos que esta palabra, Señor, impacte y tenga lugar en el corazón de la gente. En el nombre de Yeshua te pido estas cosas. Amén. Bueno, la enseñanza de hoy la he titulado El día en que Abraham comió con Dios. Así se llama. El día en que Abraham comió con Dios. No sé si estábamos enterados, pero hay una escena bíblica muy única, muy particular, que no tiene, digamos, comparación, por decirlo de alguna manera, y es esta que leeremos hoy. Una escena que tiene lugar antes
de unos eventos cataclísmicos en lo que es la región del sur de Israel, por allá donde fue Sodoma y Gomorra, en la región del Mar Muerto. La destrucción de Sodoma y Gomorra es lo que sucede, lo que viene después de una cena entre Dios y Abraham. Una escena donde Abraham intercedería por los habitantes de aquella región. Y vamos a ver en qué consiste. ¿Qué encontraremos hoy? Pues dice, ¿no? Como el mismo título les mencioné, el día en que Abraham comió con Dios. Pues es una escena en la que, ¿cómo podría uno de nosotros comer con Dios? Si alguno pudiera comer con Dios, ¿qué le prepararía, no? Esa sería como la pregunta. Llegó el invitado, ¿usted qué haría? Vamos a ver esta historia y vamos a ver la enseñanza del día de hoy. Después le apareció Yahweh en el encinar de Mamre. Aquí el término apareció es Vayera, que es el nombre de esta porción bíblica, o Parashá. Dice que le apareció Yahweh. Y ya de entrada es complejo. Le apareció Yahweh a Abraham. La semana pasada estuvimos revisando el tema de Melquisedec y cómo Abraham conocía a este ser de alguna manera. Se lee ese pasaje como que ya le conocía, le reconocía en autoridad, al punto que Melquisedec bendice a Abraham y Abraham le reconoce los diezmos de un botín, cuya guerra tenía que ver con Sodoma y Gomorra también. O sea, estamos en una historia contemporánea a la de la semana pasada. Y más allá de que tenga que ver con Abraham, tiene que ver con una serie de eventos importantes en la tierra de lo que actualmente es Israel. De lo que actualmente es Israel, en el sur de Israel propiamente. Bueno, dice que le apareció Yahweh en el encinar. Por ahora, dejemos para interpretar más adelantico qué es esto de que le haya aparecido Yahweh. Leamos. Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo: Adonai, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua. Lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces vienen estos 3 varones y Abraham los recibe. Los recibe, pero con una alegría y una emoción particular. Se les postra, rinde un homenaje y le dice Adonai. Dice Adonai. Es algo interesante que ya veremos. Que se traduce como mi Señor, ¿no? La traducción allí literalmente es Adonai, la que aparece aquí. Les proporciona, le pide que le permita ir a atenderlos, ¿no? Y él les dice: pues haz lo que tú dices. Y dice en el 6: Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno, lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. ¿Cuál fue el motivo que hasta ahora se expresa de la visita de estos 3 varones? Es una promesa. Es algo que tiene que ver con la descendencia de Abraham, ¿no? Al final de lo que leímos le dice: ¿dónde está Sara? Dile que venga. Porque después de el tiempo, ¿no? Dice aquí: volveré a ti según el tiempo de la vida. Es decir, en el proceso de
de gestación de un bebé, ¿sí? Más o menos unos 9 meses. Le dice: yo volveré a ti. Según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Le está diciendo, para los que no sabemos, Sara y Abraham eran viejos en este instante. Ya eran viejos, y lo que le está diciendo es que la promesa que mucho tiempo atrás el Señor ya le había hecho a Abraham, allá en Ur de los Caldeos, acerca de un propósito en su vida como padre de naciones, para este tiempo en el que lo estaba visitando, le está diciendo: esta es la última espera. La última espera se trata de nada más ni menos que el tiempo de la vida. Que tu mujer, lo que le tome a tu mujer tener ese hijo, y es lo que toda mujer tardará en tener un hijo. Y dice acá, Sara escuchaba la puerta en la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Yahweh dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que dará luz siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Bien, ahí hicimos una lectura así como de corrido para que viéramos la situación que está pasando y el contexto. Bueno, han pasado varios eventos antes de esto, ¿no? Si vemos una lecturita y para atrás, habla de la circuncisión como señal del pacto, el tema de Agar e Ismael, es decir, ya había un hijo por ahí correteando llamado Ismael. En el capítulo 15 dice: Dios promete a Abraham un hijo. Es decir, del 15 al 18 hay dos situaciones en las que el Señor le habla a Abraham y le habla acerca de un hijo, pero en el 18 ya le dice en qué momento sería particularmente. En el 15, si nos vamos para atrás, leamos cómo dice allí: después de estas cosas vino la palabra de Yahweh. La palabra de Yahweh, ahorita veremos ese asunto. A Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor, ¿en qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. Y le dijo: y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Yahweh diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Le dijo: yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, un palomino. Tomó todo esto y los partió a la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Será esclava allí, será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol ya oscureció, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por en medio de los animales divididos. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los ceneseos, cadmoneos, los heteos, fereceos, refaitas, amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y ahí viene el tema de la historia de Agar e Ismael. Entonces el Señor le promete a Abraham esa tierra y le promete una descendencia comparable a los cielos, ¿no? Dice: mira los cielos y cuenta las estrellas y puedes contarlas. Así será tu descendencia. Si vamos un poco más atrás, ¿no? Capítulo 14
dice Abraham liberta a Lot. Es importante que tengamos todo esto en cuenta porque es que la historia del capítulo 18 tiene que ver con todo esto. Decía allí: aconteció en los días de Amrafel, rey de Elsinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma. Ojo, ¿contra quiénes? Reyes de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinal, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, de la cual es Soar. O sea, aquí hay los reyes Amrafel, Arioc, Kedorlaomer y Tidal contra Bera, Birsa, Sinab, Semeber y Bela. 4 reyes, 4 reyes contra 5 reyes. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. O sea, ¿cuál es el mar salado? El mar muerto. En la que actualmente es el mar muerto. En la actual sur de Israel, donde les mencionaba que queda Sodoma y Gomorra, los vestigios o lo que se ha podido saber de ellos. No se sabe exactamente dónde quedan, pero estaban en esa zona. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. O sea, Amrafel, Arioc, Kedorlaomer y Eliad, estos hicieron guerra contra estos otros. ¿Por qué? Porque ellos se habían rebelado contra ellos. O sea, Kedorlaomer era un rey, al parecer, un rey opresor, ya que estos le habían servido 12 años, pero estos decidieron ir a la guerra con ellos. En el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carmnaim, a los susuitas en Am y a los semitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Volvieron y vinieron a En Mispat, que es Kadesh, y devastaron todo el país de los amalecitas, también al amorreo que habitaba en Haseson Tamar. Salieron al rey de Sodoma y al rey de Gomorra, el rey Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí, los demás huyeron al monte. Tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, todas las provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Yo sé que aquí nombra muchos términos, muchas palabras raras, pero si logramos conectar con las más importantes, nos ubicamos. Ojo lo que dice aquí. Hubo un tiempo previo a la visita del Señor a Abraham, previo a la destrucción de Sodoma y Gomorra, previo a las promesas que el Señor había hecho a Abraham, pero sí un tiempo posterior a que Abraham había abandonado Ur de los Caldeos, es decir, Mesopotamia, la actual Irak. Abraham abandona esa tierra y llega aquí. ¿Dónde estaba habitando? Dice acá que estaba en el encinar de Mamre, el amorreo. O sea, Abraham estaba habitando una zona de amorreos en esa época, en un encinar. Ahí estaba, en la que se conocía como la tierra de los cananeos. Y en esa tierra el Señor le hace una promesa, capítulo 15, ¿no? Te daré este lugar a ti y a tus descendientes. ¿Listo? O sea, ese lugar no era de Abraham en este momento, sino que el Señor, incluso antes, si vamos más para atrás, capítulo 12, cuando el Señor le dice: sal de tu tierra, le dice: te llevaré a una tierra que tus padres no conocieron, ¿cierto? Que fluye leche y miel, y bueno, le promete la tierra prometida, la tierra de Canaán, pero es en este momento donde le dice: es en esta tierra en la que tú estás. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaba en esa tierra en aquel momento? Pues que era una tierra que estaba en un conflicto entre varios reyes. Unos reyes que tenían sometidos a otros, o bueno, no unos, un rey, Kedorlaomer, tenía sometido a otros pueblos por más de 12 años, ¿no? Menciona acá.
a un sometimiento, seguramente bajo tributos, pero suficiente para que cuando viniese la rebelión de no queremos servir más a este rey, no queremos a Kedorlaomer, este se alía con otros de otras zonas y viene a pelear contra estos 5 pueblos. Entre esos pueblos estaba Sodoma y Gomorra. Y Zoar también se menciona, y es una tierra que también veremos ahorita. Aquí hay un tema pues que no es nuevo y es de todas las épocas, y lo estamos viendo ahora mismo en tierra de Israel, una pelea por una tierra entre Gaza e Israel. Y vea eso, o sea, simplemente viendo así un poquito de perspectiva, cuánta sangre se ha derramado en la tierra. Y si vamos particularmente en ese terreno, en lo que es actualmente Israel y la tierra de los Canaán, de lo que fueron pueblos, digamos, cananeos o descendientes de Canaán. Mucha sangre se ha derramado, muchísima sangre en torno a la administración de ese territorio, ¿no? Es curioso. Vamos a ver qué más dice acá. El caso es que el Señor envía, perdón, el Señor no, estos 4 reyes hacen una alianza para pelear contra estos otros, y entonces secuestran, en parte de esta guerra, secuestran a unos, se llevan unos rehenes. Entre estos rehenes, ¿quién estaba? Lot. Y otra vez, nótese el comparación de hoy. 7 de octubre, viene Hamas, a un grupo terrorista. Obvio, esto tiene unas proporciones muy diferentes y son casos muy aislados, y solamente quiero que tengamos en cuenta algunas coincidencias en cómo se gestan estas guerras. Y en este caso, que Hamas tomó unos rehenes, y por causa de estos rehenes, que se cuentan más de 200 personas, creo que la última actualización iba como por 277, algo así, ha sido una de las mayores razones de la invasión ahora de Israel a Gaza, ¿no? Tenemos que rescatarlos. Sea como sea, ha sido, digamos, que la justificación perfecta para la incursión de Israel dentro de Gaza, y es recuperar a sus rehenes. El tomar rehenes o secuestrar personas o capturar personas es un crimen importante en la ley, ¿no? Que también la Torá lo condena, porque justamente es lo que desata la guerra por completo. Es una forma de manipulación y de control, ¿no? De tipo, pues si nos atacan, pues mueren sus seres queridos. El caso es que aquí dice que entre estos estaba Lot. ¿Quién era Lot? Capítulo 14. Capítulo 13. Abraham y Lot se separan, incluso capítulo 12. Lot era un sobrino de Abraham, que había salido desde Mesopotamia, ¿no? Era un caldeo que había salido con él en búsqueda de las promesas de Abraham. Lot era un familiar que seguramente, quizás, también había creído a esta señal, a este mensaje de Abraham, y la había acompañado hasta llegar a ese terreno. Pero llega un momento en que tenían muchos problemas familiares, como suele pasar, y Lot y Abraham habían crecido en número, ellos y sus familias y sus animales y sus riquezas, y dijeron: estamos peleando mucho por esto, separémonos. Ni siquiera una pelea directa entre Lot y Abraham, sino entre sus familias, ¿no? Entre sus criados. Se separan, y Abraham se queda al sur de Israel, en esta zona del mar Salado, como les mencioné, Sodoma y Gomorra. Allí se establece Lot. Es interesante ver que cuando se separan, Lot toma esta zona porque era hermosa, ¿no? Era rica, ¿no? Vamos a ir atrás. Capítulo 13, versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Sus posesiones eran muchas, no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya pelea entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí. Si vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda.
Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que rodea toda la tierra, que toda ella era de riego, como el huerto de Yahweh, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Yahweh a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahweh en gran manera. Y Yahweh dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de ti una descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Yahweh. Entonces, Abraham se establece en esa tierra, y Lot va o sea, siendo Abraham el de la promesa, le dice Lot, escoge tú. Y Lot fue, digamos que un poquito, seamos cada cosa en su lugar, se fue codicioso, porque si la promesa era de su tío, yo creo que uno habría dicho: tío, pues coge la mejor parte, tú la mereces, ¿no? O sea, fue a ti. Pero no, él no fue tan caballeroso, tan generoso con su tío. Le dice: bueno, yo me pido entonces allí donde está verde y bonito, que es la zona del río, para que comprendamos la estructura de la geografía de Israel. Israel es un país vertical, ¿no? Es un país que lo podemos ver en mapeado así en vertical, en norte, sur, ¿no? Donde en la parte sur está el Mar Muerto, digamos al suroriente. Es un país delgado, parece una bota, la parte ancha abajo se adelgaza hacia arriba. Al occidente tiene el Mediterráneo, un mar, el conocido Mar Grande, y al oriente, digamos que su límite es el Jordán, es un río que lo atraviesa de sur a norte, o de norte a sur. Entonces, eso es lo que está mencionando ahí. Ellos estaban ahí en la mitad, en la tierra de Canaán. Y le dice: separemos porque mucho problema. Él le dice que miró hacia allá, hacia el suroriente, y le pareció muy bonito ese Jordán. Y le dijo: me estableceré ahí. Por supuesto, si hay un río que hay alrededor de los ríos, vida. Hay vida. Se establece Lot en esa zona. Abraham se queda en la zona montañosa en la que estaba. Y dice que Lot extiende sus tiendas. Llegó a ser un tipo entonces realmente importante y numeroso en su casa. Y se extiende y va hasta el sur. O sea, el Jordán es un río que conecta también varios, ¿cómo decirlo?, mares o porciones de agua importantes. Al sur está el Mar Muerto, ¿sí? La parte donde termina el Jordán, donde termina su río y se estanca, es el Mar Muerto, el conocido Mar Muerto. Pero hacia el norte, cuando sube el Jordán, ¿a dónde llega? Al Mar de Galilea, ¿cierto? Bien arriba. Entonces, ahí ya está, es un río diferente. En la parte sur se llega a una zona muy deprimida de la tierra, ¿no? Es la zona más caliente, es una de las zonas más calientes de la tierra. Y es un completo, ¿cómo decirlo? Es algo muy, muy particular y único en la tierra, la zona del Mar Muerto. Está por debajo del nivel del mar esa zona. Y bueno, tiene unas condiciones climáticas y geográficas muy únicas. Es un lugar conocido como el lugar salado, ¿no? Y allí termina estableciéndose Lot. Es curioso porque uno diría, no, que la tierra era muy, muy verde, muy bonita. Y actualmente, ¿cómo es esa zona? Pues es sumamente árida y salada, ¿no? Y desértica y caliente hasta más no poder. Nos hace pensar que quizás alguna época fue verde. Quizás en alguna época. Obviamente, a la medida que empiezas a subir por el Jordán, pues empieza a reverdecer. Pero la tierra de Israel cambió mucho. No solamente allá, sino Israel en general. Cuando Israel viene a sentarse en el siglo pasado en esa tierra, ¿qué es lo que se decía? Que era una zona pues muerta, árida, ¿no? Y claro, por supuesto que la zona de Israel fue devastada
en su flora y en su fauna a lo largo del tiempo, porque bíblicamente fue una tierra de montes hermosos. Y actualmente es una zona muy árida, o sea que sí ha cambiado su condición climática y de los suelos y de todo esto, ¿no? Y aquí vemos una narrativa que nos hace pensar eso. Sí, dice que era un lugar salado, diferente, pero que tenía lugares también verdes, y esto por causa del río, ¿no? Del Jordán. Pero cuando vemos lo que vendría como consecuencia de la maldad de Sodoma y Gomorra, es la destrucción y la aniquilación de toda esta zona mediante fuego, también nos haría pensar que quizás ahí inició también su transformación geográfica. Quizás después de eso su inhabitabilidad se debe a que todo lo verde fue consumido en aquel fuego del cielo, ¿no? O sea, toda la parte también, porque si se había asentado ahí un pueblo es porque era un lugar habitable, ¿sí? Y si no volvió a levantarse es porque quedó inhabitable, no solamente sin habitantes, sino un lugar mismo inhabitable. Hay como un comentario para que lo pensemos. Bueno, volvamos a la historia. Volvamos al punto de que unos reyes están peleando contra otros reyes por su sometimiento. Reyes que comprenden, reyes que son, digamos, autoridades de esta zona del sur de Israel. En la guerra, Kedorlaomer se toma unos prisioneros, y entre estos estaba entonces Lot, sobrino de Abraham, que había decidido vivir y extender sus tiendas en Sodoma. Y dice entonces, versículo 13, vino uno de los que escaparon, ¿no? Bueno, decía perdónenme, capítulo 14, versículo, desde el 11. Tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra, todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron a Lot, hijo de hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon. Lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, también a Lot su pariente, y a sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Yahweh Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Bien. ¿Qué pasa? Que cuando Abraham se entera que tienen a su hijo secuestrado, ¿qué hace? Va y los busca, ¿no? A su sobrino, perdón. Va y los busca y recupera, ¿no? Recobró todos los bienes, también a Lot su pariente, las mujeres y las demás gentes. ¿De dónde era esta gente? ¿De dónde eran todos estos? De Sodoma. Es decir, es curioso, ¿no? Pero Abraham peleó por Sodoma. Es interesante. Porque Sodoma, cuando leemos en el capítulo 13, un poquito más atrás, ¿qué dijo este pasaje de Sodoma? Decía que era, ¿cierto?, que era una tierra malvada. Dime, era en el 13. ¿Me ayudas a buscar el versículo? Bueno, decía allí que 13:13. Dice en el 13:13, más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahweh en gran manera. Otra vez, entonces, curioso, ¿no? Abraham pelea, digamos, a favor de ellos, obviamente porque sus intereses estaban de por medio, estaba su familia, ¿no? Estaba Lot y lo que le correspondía a Lot, que también fue de Abraham en dado momento. Es decir,
peleó por su familia, pero estaba de por medio a Sodoma. Es decir que con esto no rescató solamente a Lot, sino también salvó a Sodoma en ese momento. Pregunta: ¿por qué el Señor permitió que Lot hubiese sido secuestrado en esa guerra? ¿Por qué Lot? ¿Qué pasa si Lot no hubiese estado ahí? Abraham tampoco se habría metido. ¿Y qué habría pasado? Que tampoco habría sido salva Sodoma. Seguramente habría seguido ligada a Kedorlaomer, o quizás habría sido vencida y destruida, no sabemos. Pero en esa guerra prevaleció porque Abraham intervino. Y Abraham intervino no por Sodoma, sino por un justo que había allí, y era su sobrino. Estamos suponiendo que Lot es justo, ¿vale? La escritura no lo menciona, pero de acuerdo a los acontecimientos que vemos después de la destrucción de Sodoma y cómo el Señor preserva la vida de Lot, podemos decir que era justo. Es decir, Abraham fue por Lot quien era inocente y su casa. En este asunto no era guerra de Lot, era guerra entre dos reyes. Y Lot estaba ahí calando, Abraham interviene y va por él. Si pasamos nuevamente esto a la historia actualmente, jamás secuestra personas en Israel. ¿Israel qué debe hacer? Por supuesto que tiene que buscar cómo recuperar a sus secuestrados. De ninguna manera, ni más faltaba que tendría que darle la espalda a su pueblo, ¿no? El caso es que por ahora veamos, bueno, aquí hay un paralelo interesante. Un tema de tierra, un tema de dos pueblos peleando por ese territorio, una afrenta que ya lleva tiempo, ¿no? Supongo, aquí dice que lleva 12 años en opresión, y unos secuestrados de allí. De lo cual, lo que escuchamos en las noticias y en todo es que cómo van a llevarse secuestrados a niños inocentes, mujeres inocentes, o sea, gente inocente, ¿no? Los civiles. Y uno dice, duro pensar en esto. Pasó algo similar. Allí tomaron a Lot, quizás porque era un tipo muy pudiente. Lot dice que se había sentado en un gran territorio, o sea, un tipo importante. Y se llevaron a él todas sus cosas, lo que quiere decir es que tenían un botín de guerra grande, ¿no? Entonces, primera conclusión a este punto, y es: el Señor permitió la captura de Lot para que Abraham interviniese y salvase a Sodoma. ¿Por qué salvaría el Señor a Sodoma? Dime. ¿Porque no era el momento de su juicio? Porque estaba Lot. Pero si no hubiese estado Lot, entonces habría el Señor destruido a Sodoma en ese momento. ¿No había llegado a su colmo la maldad? Sí, o sea, lo que dijeron es correcto, claro. El Señor tiene algo así, por poner un ejemplo, un medidor de maldad. Y cuando ese medidor llega al colmo, cuando ya rebosa el límite, el Señor evidentemente envía sus juicios, ¿no? No era el momento de un juicio para Sodoma y Gomorra. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando todavía no llegó al juicio, ¿qué hay entonces? Reprensión, ¿qué más? O sea, ¿qué acaba de recibir Sodoma? Si me hago entender. Misericordia. 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 Porque por causa de Lot, porque era el único justo en esa tierra, por causa de él, el Señor permitió la salvación de Sodoma en un momento. ¿A fin de qué? De que quizás la nación cambiara su camino. Les voy a poner otro ejemplo de algo similar. Está el caso de Nínive. Y llega Jonás, un israelí, un judío. Bueno, no estoy seguro si él era judío, pero era un israelita que había sido enviado por el Señor para que llevase un mensaje de salvación a ese pueblo. Un mensaje de parte del Señor, una profecía, donde advertía a aquella nación que si no se arrepentían, morirían. Y aunque Jonás se trata de no hacerlo, porque es que, ¿qué pasa con Nínive? Que Nínive era la capital de Siria.
y los sirios eran los que estaban pues oprimiendo a Israel en aquel momento. O sea, ¿el Señor va a salvar a nuestros enemigos? ¿Pensar en que el Señor pueda salvar a nuestros enemigos le cabe a alguien en la mente? Pues en la del Señor sí. ¿Qué salvaría al Señor incluso de nuestros enemigos? Aquellos que puedan cambiar. Es decir, el mensaje de cambio y de salvación y de arrepentimiento no es exclusivo para los israelitas. El mensaje de cambio y de salvación es para el mundo. Cualquiera que se arrepienta, cualquiera que se arrepienta tiene una oportunidad. ¿No dice el Señor acaso, quiero ya la muerte del impío? De ninguna manera, sino que se convierte, que deje su maldad y que restituya lo que dañó y que cambie. No quiero yo que muera, sino que viva. Ese es el mensaje central de toda la Escritura. Y es que yo no quiero la muerte de nadie, sino que vivan. Que vivan. Para eso, para mi gloria los he creado, para que vivan. Pero no hay quien quiera vivir, al parecer. El mundo está decidido a morir. Así que llega Jonás, les da este mensaje allá en Nínive, extranjeros, enemigos de Israel en aquel momento. ¿Y ellos qué hacen? Se arrepienten. Y era lo que Jonás no esperaba. Se arrepintieron, hicieron duelo por ellos mismos, pero quizás fue superficial. Porque pasados unos años, ¿qué pasó? El Señor igual envió juicio sobre Nínive y sobre los sirios, cuya maldad, ese es el punto, había llegado al límite. El Señor está haciendo aquí exactamente lo mismo con los sodomitas. Les está dando una nueva oportunidad. Les está dando una nueva oportunidad. Arrepiéntanse, conviértanse. El Señor puede salvarlos. De ustedes depende. Pero aquí evidentemente pasó un tiempo largo y ya está viejo Abraham y Sara, y el Señor dice, ya no hay tiempo. Ya se acabó, ya llegó al colmo la maldad de Sodoma. Es tiempo del juicio. Y este patrón bíblico que vamos a tratar de, o que estamos demostrando, es algo que tenemos que entender porque nos ayuda a comprender los tiempos y lo que vivimos. Un Dios que reconoce a un pueblo malvado y que intenta de diferentes maneras demostrarle que está haciendo mal. ¿Cómo sabía este pueblo que está? ¿Por qué podemos pensar que este pueblo sabría que está haciendo algo mal? Porque estaba siendo oprimido por otras naciones. Y en esta opresión, el Señor los liberta de mano de un hombre como Abraham, que conocía al Señor y que seguramente todos sabían quién era Abraham y Lot. No solamente porque eran hombres muy poderosos en dinero y en bienes muy reconocidos, sino por su mensaje era completamente diferente. Nadie conocía al Dios de Abraham, excepto Abraham y Lot quizás. De una vida diferente. Eran movidos por la fe. Por lo menos Abraham había hecho todo lo que había hecho simplemente por creerle al Señor. Y el mundo estaba viendo esto. Y de un hombre como esos había sido rescatada Sodoma en aquel momento. Y no solamente ellos, sino Gomorra y Zoar, porque la guerra paró. Por un justo se paró una guerra. Diciéndole esto de una manera directa a los sodomitas y a todos: ¿no vale la pena ser justos? ¿No vale la pena que ustedes cambien su proceder y sean como Abraham? ¿No lo he puesto como luz en la tierra para que lo vean y lo imiten? Eso es lo que podemos pensar de esto. Y el futuro de esta historia no es bueno, no es chévere. Porque Sodoma y Gomorra avanzan incluso más en su maldad y terminan siendo reducidas al olvido, al juicio eterno, a sal de la tierra, a tierra de azufre, de arena de un desierto inmenso. No. Hoy cuando vas a la tierra de Sodoma y Gomorra, donde se cree que estuvieron, porque ni siquiera, o sea, la destrucción fue tal que ni siquiera se puede determinar exactamente dónde estaban ubicadas. Sí hay un panorama que ayuda a entender estos pasajes de que, claro que aconteció, pero su aniquilación fue tal que un arqueólogo tiene que esforzarse para encontrar algo que siquiera sugiera que ahí había habitado una nación.
Entonces, aquí vemos misericordia del Señor, porque lo hizo por misericordia. También vemos de quienes se agrada el Señor y de quienes no se agrada. Pues finalmente vemos el futuro que tendría Sodoma. Así que el Señor tiene paciencia, y en su paciencia de mucho tiempo, porque aquí solamente es una narrativa, pero no sabemos cuánto tiempo de para atrás el Señor estaba disgustado con Sodoma y Gomorra y diciéndoles, cambien. En este último punto, como último intento, envía a Abraham para rescatar, darles una oportunidad más previa al fin de estas naciones. Y aquí viene un punto también importante, que es el de la semana pasada, donde cuando pasa todo esto y Abraham recupera sus pertenencias, entre estos viene Melquisedec, ¿no? Dice, versículo 17, volvían de la derrota, los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo, diciendo, bendito sea Abraham. Y aquí, ¿qué pasa? Que este sacerdote y rey, que no fue mencionado antes entre los reyes que estaban en guerra, lo que nos hace pensar que su reino no era de los que estaban ahí. O sea, tenía un reino no mencionado, pero aparece como un rey que estaba a favor de esta victoria, y le da pan y vino. Muy interesante, porque en la historia del capítulo 18, Abraham le convida también una comida y un recibimiento a estos que venían. En este caso llegó Abraham y este es el que le recibe con pan y vino y lo bendice. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces era un hombre que Abraham conocía, ¿no? Que eso les invito a que vean el tema de la semana pasada. Pero vamos hasta ahí. Entonces ahora nos vamos sí al capítulo 18 en el que estamos, y ya tenemos un contexto muy interesante. Abraham se establece en Mamre, en Hebrón, luego que llega con Lot, allí se dividen, Lot se va para Sodoma y Gomorra. Hubo tiempos difíciles de guerra entre las naciones de allí, y termina el Señor rescatando a Sodoma simplemente porque entre ellos estaba Lot, que tenía todo que ver con Abraham. Abraham sale a la guerra y lo rescata. Ojo aquí que viene un punto importante. Abraham no fue y aniquiló a todo el mundo por rescatar a su sobrino. Y aquí tenemos la primera cosa que analizar sobre la situación actual, donde claro que Israel va a incursionar en el rescate de los secuestrados, o por lo menos con esa justificación, pero está haciendo todo menos rescatar. Es decir, la aniquilación tan bárbara que está viviendo ahorita la tierra de Gaza y todos sus habitantes por las decisiones de Hamas ha hecho que se cuestione mucho acerca de qué está haciendo exactamente Israel. Su venganza está desbordada. Donde se anunció, no sé si es una noticia verdadera o falsa, que entre sus bombardeos murieron 50 rehenes. Imagínese que tu ira y venganza mate incluso a los que se supone que debías rescatar. Es decir, el rescate que hizo Abraham fue inteligente. Lo hizo de noche, hizo una estrategia y rescató. No quiere decir que no hayan habido muertos ni haya habido guerra, pero no fue una aniquilación de una nación. Simplemente quitó la razón de que hubiese un final de destrucción por completa. Lo que hace es rescatar, ¿no? Recupera. Lo que está pasando ahorita no tiene comparación. Ha salido por completo de todos los niveles de la historia misma, ¿no? Está pasando algo muy complejo. Bueno, el caso es que evaluemos las cosas bíblicamente. Eso es lo que estamos haciendo hoy, y es pensar qué tan legal es esta incursión y qué podemos pensar bíblicamente de esto. El Señor desea que se rescaten a esta gente, pues por supuesto, como cualquier inocente, que sea rescatado, pero ¿bajo qué costo? ¿Y de qué manera? ¿Con qué método? Arrasando con todo. Pues vamos a ver qué pasa acá. Muchos querrán pensar que
Gaza, al igual que Sodoma y Gomorra, debe ser aniquilada por completo porque tiene entre sus miembros a Hamas. Pues de una u otra manera eso es lo que se proclama desde los líderes de Israel, ¿no? Y es que son como animales y tienen que ser aniquilados y hasta que no mueran todos los de Hamas. Pero es que ya van 8.000 o 10.000 muertos en toda Gaza, mayormente civiles, por lo menos 4.000 niños, que no creo que sean de Gaza. El punto es que la escritura dice algo, ojo por ojo, diente por diente. De Hamas, esos niños, ¿qué? Dijo Estados Unidos, la guerra, ¿cómo es que se dice? Dijo algo así como que pues esa es la guerra, ¿no? O sea, por supuesto que van a morir inocentes, pero pues ya van 4.000 niños. El punto es que la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Y para todos los que rechazan esa ley, no han entendido siquiera que es un límite. Un límite. Y en el marco de la guerra, por ejemplo, dice, si te mataron a tu madre, no puedes ir y matarle su madre, su abuela, sus hijos, su perro, su ganado, porque te mataron la tuya. No es justo. No es justicia. El ojo por ojo y diente por diente marca un límite al tope de cualquier asunto de venganza. Y lo que ha dicho Israel es que, de hecho, anoche que fue 20, ¿qué? Es como 27, empezó la incursión por tierra y dijo, hoy ha empezado nuestra venganza. Y ya han matado más de 8.000 personas y dice, hoy ha empezado nuestra venganza. Durísimo. A mí me parece esto, o sea, me deja a mí muy perplejo pensar que la venganza nos puede enseguecer tanto. Al punto que quien tenía una legítima defensa porque la tenía, se puede convertir y pasar a la historia en un instante al verdugo. O sea, eso es algo muy, muy difícil de analizar. Pero bíblicamente no es tan difícil. Bíblicamente solamente hay una cuestión acá. Y es la justicia buscarás. Justicia es diferente que venganza. Y el Señor siempre le dijo a su pueblo, déjame la venganza a mí, déjame que yo me venga. Nosotros cuando tenemos venganza, como decía Proverbios, en la ira pasan cosas terribles. Y un pueblo que pretendía, por lo menos en sus discursos, aniquilar a Israel, es el pueblo que al parecer hoy día está siendo aniquilado. Y el punto es que una cosa es decir cosas y otra cosa es hacerlas. Y en los libros de historia lo que quedaría, si esto termina tan mal, es que un pueblo aniquiló a otro. Y eso pues ya hay historias de ese estilo, y una de esas es no hay que ver muy lejos, hasta hace poco, con el tema de los nazis y todo eso. Y es una comparación que nadie quiere oír, pero es que si esto no se para, es en lo que va a terminar, obviamente de una manera muy diferente, pero tristemente es lo que nos van a contar las historias. Nosotros, ¿qué queremos a pensar de todo esto? Tenemos que marcar una postura, siempre lo he dicho, más queremos una postura que no sea de una mirada ciega a todo lo que pasa, sino más bien bíblicamente, ¿qué pensará el Señor qué piensa el Señor cuando nuestra manera de ejecutar la justicia es pensar que nosotros somos, digamos, tenemos una autoridad para hacerlo, cuando el Señor mismo, en la misma Biblia, ordenó aniquilar a su pueblo en muchas ocasiones por tener las mismas actitudes, de tipo, yo los salvo para que vean que estoy con ellos y ellos vuelven a hacer el mal, y los rescato para que vean que estoy con ellos. Lo que pasó con Sodoma, de una u otra manera, los salvó para que vieran que el Señor podía perdonar y esperaba el cambio de ellos, pero terminaron siendo arrasados por él. Por supuesto, cada juicio enviado para Siria, para Gaza, para Israel o para cualquier lugar del mundo, claro que el Señor lo permite y está en su soberanía emitir sus juicios. Pero también dice, por ejemplo, acerca de Israel, cuando el tema de Egipto, lo acabamos de leer. El Señor le dice a Abraham, pero ustedes estarán en Egipto y serán tomados por ellos y serán esclavizados por ellos, y luego los liberaré, y a aquellos que les hicieron eso, yo les pediré cuentas. O sea, claro que el Señor puede utilizar a cualquier nación para emitir sus juicios, pero también llevarán del bulto, también tendrán que presentar cuentas delante del Señor de lo que hicieron. Y ese es el punto que menciono, que me parece que tenemos que
poner una voz y decir, nuestro pueblo tiene, porque si hablamos de Israel, nuestro pueblo, no me refiero a la nación de Israel, que es un país simplemente de muchas personas, no, yo hablo de Israel como pueblo, el pueblo de hijos de Abraham. Es un pueblo que tiene que, bíblicamente, demostrarse por un fruto. Eso es todo. Eso es todo. Nosotros como Israel, viendo que la nación de Israel está haciendo tantas cuestiones y cuyo pretexto tiene mucho que ver con la Biblia y con ser el pueblo escogido y todo esto, pues tenemos que aterrizar esas ideas y tenemos que marcar una voz diferente que sea bíblica, porque de lo contrario, el mundo va a difamar el nombre del Señor por causa de estas cosas. O sea, es que por causa del pueblo del Señor, dice la Escritura, el nombre del Señor es blasfemado todos los días en la tierra. Si nosotros, ¿qué es lo que hoy el mundo por completo está haciendo? Condenando lo que está pasando en Israel y en Gaza. Se condena, o sea, no es como que maravilloso, qué bonita guerra está pasando allí, se lo merecen, ¿no? El mundo está diciendo ya, pues sí, está bien, la defensa es correcto, claro, que traten de rescatar a los suyos, sí, pero a esta manera, otra vez pensemos en los juicios, porque es que el pasaje de hoy tiene que ver con un juicio. Entonces, en el capítulo 18, Abraham recibe a 3 varones. Estos vienen a comunicarle 2 cosas. La primera es que el Señor confirma el pacto con Abraham de que tendrá un hijo y una descendencia que poseerá esa tierra. Y la segunda tiene que ver con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice en el versículo 16 del capítulo 18, y los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que he de hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio para que hagan venir sobre Abraham para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ojo que todos los que dicen es que somos hijos de Abraham, veas que este es el punto y es lo que nadie ve. Que es que Yeshua cuestionó al mundo por decir somos hijos de Abraham y él decía, ¿cuáles hijos de Abraham? Si sus obras no son como las de hijos de Abraham, sino como hijos del diablo. Así les dijo, así de duro, así de fuerte. No me vengan con justificaciones de ser hijos de Abraham, a menos que su fruto no sea como el de Abraham. Ahora el Señor le dice a Abraham, sé que Abraham mandará a sus hijos y su casa después de sí. Todos los que nos decimos hijos de Abraham, todos los que somos Israel. ¿Cuál es el mandato para Israel? Que guarde el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y ese es el punto que es álgido en todo esto. Y es, ¿qué tan legal es decretar el juicio de Israel sobre sus vecinos? ¿Con qué autoridad? Si no, ojo, guarda el camino de Yahweh haciendo justicia y juicio. El punto es que no tiene la legitimidad para hacerlo, porque Israel también ha venido a ser juzgada como una nación que no sigue el camino, no hace justicia y no hace el juicio del Señor. ¿Qué es guardar el camino del Señor haciendo justicia y juicio? El camino del Señor es la Torah. Es todo lo que se ha expresado con mandamientos. Y si nosotros no aterrizamos nuestro estado actual, ¿cierto?, de la humanidad a lo que dice la Escritura, pues siempre vamos a juzgar mal los asuntos. Si nosotros nos ordenásemos como constitución, como pueblo, a hacer la voluntad del Señor como Él ha solicitado, ¿no sería Él nuestro protector? ¿Tendríamos nosotros que escondernos detrás de nuestros misiles y nuestras armas? Pero por causa de que una nación ha decidido sacar a Dios de sí mismo y solamente tenerlo como un recurso para decir es que somos el pueblo de Dios y esta tierra nos pertenece. Sí, si fueran el pueblo de Dios, ¿dónde está su fruto? Es que ese es el punto grave, que no yo, sino los profetas, Yeshua y los apóstoles
condenaron acerca de la nación. ¿Acaso hoy es diferente? Es que las redes sociales dicen tantas cosas y lo que la gente dice, todos los canales mesiánicos, todos los canales judíos, todos es este reclamo de como que si nosotros somos los nativos originales de la tierra de Israel, si nosotros somos los ¿cómo se llaman? Los herederos, somos los hijos de las promesas, etcétera. Por supuesto, bajo el marco de promesa, por supuesto que lo son, pero bajo el marco de los hechos, de las condicionales bíblicas, no tienen derecho de reclamar nada. Y ese asunto es el que yo les digo, tenemos que analizarlo, porque si no, nosotros no estamos entonces actuando conforme a la justicia. ¿Sí? ¿Me hago entender? Eso es un asunto de legitimidad. ¿Es legal? ¿Es legal? ¿Es legal bíblicamente? Porque nosotros no podemos sacar las cosas de contexto para reclamar algo. Tenemos que hacerlo conforme a la justicia. Si no somos capaces de evaluar nuestra propia casa, nuestro propio pueblo conforme a la justicia, somos jueces parciales. Y de acuerdo a la Torá, ojo, eso es un pecado grave. Si tú no eres capaz de mirar hacia adentro, hacia tu casa, y darte cuenta que tus hijos, que tu familia, que tu tío, que tu amigo es un adúltero, es un ladrón, es un corrupto, y no eres capaz de ver que eso es un problema, sino que al contrario te callas y lo apruebas como, pero es que es mi casa, son familia, ¿no? Eres un corrupto, ¿cierto? Pues pasa igual en relación al pueblo, a las comunidades, al mundo. Es que así funciona todo, ¿no? Vemos los partidos políticos y dentro hay un montón de corruptos, y entonces cuando se le hace la pregunta a alguien sobre su partido, pues no sabe realmente qué opinar. Pero acerca de los otros partidos lo denuncian como si fuera el fin del mundo. Y claro que está mal su denuncia, ¿no? Está en su deber denunciar, pero ¿qué pasa cuando se mira hacia adentro? Pasa igual sobre todo. Y ahora vemos que nuestro pueblo está haciendo cosas indebidas, porque no es legal lo que está haciendo. Ni siquiera bajo el derecho internacional que lo condena. O sea, imagínense que uno haga cosas que incluso las leyes humanas, que son muy por debajo de lo que dice el Señor, las condene como crímenes de guerra. Y que nosotros sigamos aplaudiendo y diciendo, pero es que son el pueblo de Dios. No, familia. A mí me preocupa mucho que no podamos diferenciar la mano derecha de la izquierda. Y que nos resulte más fácil usar de un apoyo que los profetas condenaron. Cuidado con eso, los profetas condenaron a apoyar todo tipo de confianza que fuera separada de la confianza de Dios. Y cada vez que la nación resolvía decir, nosotros tenemos el templo y estamos muy confiados, llegaban los profetas y les decían, no señores, vienen días malos por su culpa. ¿Y qué hacían con ellos? Los mataban, porque parecían que hablaban en contra del pueblo y en esta época los habrían acusado de antisemitas o de cosas así. Pero no nos damos cuenta, en serio, que podemos hacernos tan ciegos a una realidad que tiene que evaluarse conforme a la Torá. Si no podemos ver conforme a la Torá, dice la Escritura que no nos ha amanecido. Y a mí me preocupa de verdad mucho, porque muchos canales, yo sé que una cosa es la nostalgia, otra cosa es, pues es que es nuestro pueblo. Por supuesto que hay Israel en medio de todo eso. Pero otra cosa es la complicidad. Y cuando nosotros no podemos evaluar un asunto con, ojo lo que dice acá, guarda el camino del Señor haciendo justicia y juicio. Si nosotros no evaluamos los asuntos con justicia y juicio, tenemos un problema bíblico, porque la Torá condena a hacer juicios donde se inclina la balanza. No se puede inclinar la balanza, por más amigo que sea, por más prójimo, esposa, padre que sea, no se puede inclinar la balanza. No podemos justificar más actos de error sobre un pueblo que los está cometiendo simplemente porque son mencionados en la Escritura como el pueblo del Señor. Y pensar que entonces eso avala sus hechos. Todas las comunidades hebreas y judeas que hoy están, bueno, no todas, sí,
perdónenme, pero sí muchas, por lo menos aquí en Colombia, a las que hablan en español, están mirando por lo suyo, por supuesto, ¿no? Entonces publican todo el tiempo lo que pasó el 7 de octubre. Y me dice, sí, pero sería chévere que ese canal también muestre lo que está pasando hoy en Gaza y tenga una opinión. Por supuesto que fue tenaz lo que pasó el 7 de octubre y es horrible, es espantoso. Pero ¿dónde está la mirada imparcial? Porque por el otro lado también hay miles de inocentes y también les dolió las pérdidas y también fue terrible. Lo que se debería no es buscar una polarización y un bando, sino buscar la justicia. La justicia. La justicia va a pedir cuentas. Y en esas cuentas, en sus juicios, vendrán dolores para todos. Y no para unos pocos, sino para todos. Así que vamos a ver qué continúa aquí. Este se le presenta a Abraham y lo reconoce como Adonai. Lo reconoce como Adonai, como mi Señor. Y le dice, aquí dice que le apareció y que se llamaba Yahweh, ¿no? Le apareció Yahweh. Luego dice que en el 16 que los varones se levantaron, 2 de ellos se levantaron, fueron y se miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Yahweh dijo, uno de ellos, llamado Yahweh, le dijo, voy a encubrirle algo a Abraham de lo que haré, habiendo de ser llamado Abraham una nación grande, fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Queremos reclamar las promesas de Abraham, tenemos que hacer conforme a la justicia y el juicio y seguir el camino de Yahweh. Ese es el camino que dice acá, bíblico. Yahweh le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma, por cuanto hay un reclamo contra ellos, y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Yahweh. Entonces dice, ya se rebosó la copa del clamor que se levanta contra ellos, es decir, los justos, los inocentes claman por los actos de terror, de maldad, de violencia, de injusticia que hacen estas naciones. Otra vez les digo, es que casi que me siento hoy diciendo eso como si fuera un profeta. y no lo digo creyéndome realmente, o sea, ¿cómo se dice? Sin querer chicanear aquí nada, sino de verdad, o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues es un mensaje que tenemos que pararle bolas. Cuando el mundo se levanta en su voz contra una nación y contra un pueblo por sus actos de violencia, de maldad, ¿qué hace el Señor? Emite un juicio. Ese es el gran problema, que yo les digo, si nosotros no hacemos como Daniel más bien, y nos volvemos hacia el Señor y le decimos, perdónanos, porque en mi nación todos hemos pecado. Es que eso es muy diferente. Ojo a la oración de Daniel. Hemos pecado. No la de hoy. Es que jamás es terrorista y el otro es el enemigo y este es así lo tildan, la guerra contra el bien y el mal, donde Israel es el bien y los otros son el mal. Y dice, ¿es en serio? ¿De verdad que hay una tal ceguera para ver que Israel está al borde de un colapso y no se ha dado cuenta? Y yo digo, ¿dónde están los profetas de Israel? ¿Dónde están los que advierten de verdad de las consecuencias de esto y no como por querer, digamos, que darle espaldarazos a todos sus amigos mesiánicos o judíos o cristianos? O sea, esto no tiene ningún sentido, así no funciona esto. No se trata de espaldarazos ni de posiciones a favor de uno u otro pueblo. Se trata de la justicia. Un pueblo que no puede ver por la justicia y la luz de la Torá solamente tiene en su camino una trampa de muerte. ¿De qué nos ha servido estudiar tanta Biblia si no podemos diferenciar lo bueno de lo malo? De verdad, o sea, a mí me preocupa mucho todo esto. Demasiado. Porque mal con mal no se paga. Y más cuando elevamos esto al tono de los mensajes de Yeshua. Más aún.
ya sí les diría que el mensaje puede ser incluso más duro. Entonces, yo pido mucha oración por mi pueblo, por Israel, porque es que el juicio del Señor, estoy seguro, claro que también él fue el que mandó su juicio sobre Gaza, por supuesto que es Él. Pero por causa de que Israel no da un fruto mejor, a mí me preocupa que también viene un juicio muy poderoso sobre Israel. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora, ¿en qué nos vamos a esconder? ¿En Estados Unidos? ¿En quién exactamente? Es que esto es terrible. A mí me parece terrible que una votación de las Naciones Unidas en favor de que se pare, haya un alto el fuego para tratar de ayudar un poco a los que están siendo arrasados, Israel califica esto como un acto, no recuerdo, utilizó una palabra bastante fea, diciendo como que le parece el colmo, digamos en otras palabras, que la ONU pida un alto al fuego. ¿En serio? En serio que no hay una capacidad de misericordia, de compasión? Ojo, no por jamás, por los inocentes. Por los inocentes. ¿La Torá acaso no dice no llevará el hijo el pecado de su padre? ¿No dice tantas cosas la Torá? Otra cosa es que el Señor ordene en su momento, porque dice aquí, y llegó al colmo la maldad, que Él diga, pues envió mi juicio. Y Él hace como tenga que hacer. Y si el Señor envió juicio sobre Gaza, pues Él es el soberano rey y justo y quien emite los juicios. Pero hay de quien es utilizado para llevar el juicio del Señor. Porque yo vi en eso, bíblicamente, a Egipto, Babilonia, Roma, Grecia, Persia. Todos fueron instrumentos en las manos del Señor. El Señor los llamaba mis mensajeros, mis enviados. Incluso le llamaba al rey de Persia mi ungido. Hágame el favor. Si el Señor dice que los destructores son sus emisarios en muchos casos para traer justicia y juicio a la tierra, y luego a ellos se las cobra porque ellos también hacen maldad, es donde vuelvo y digo, ves, bíblicamente es que esto no tiene un patrón diferente, sino decir que Israel no se confía en lo que está haciendo, más bien que se arrepienta, evalúe lo que está haciendo, es medido, tiene lugar en la Torá. Y más aún, si parara o no parara la guerra, ¿qué va a hacer? Porque Israel no es una nación en sí misma que confíe en Yahweh. Por supuesto, aquí en Colombia, si viene una guerra, yo también veré las iglesias a reventar de gente orando allá en la iglesia católica. Eso no significa que sean fieles al Señor o que lo amen o que cantemos canciones de adoración al Señor los cristianos en un momento de crisis. Eso no significa que nuestro andar diario sea conforme a la ley del Señor, conforme a la confianza y justicia en Él. Y ahí es donde yo digo, mi evaluación acerca de Israel no es positiva y me da mucha tristeza pensarlo y decirlo. Pero no debe ser mi evaluación, es la evaluación que todos tenemos que hacer a la luz de la Escritura. Porque lo que estamos leyendo de Sodoma y Gomorra nos advierte cosas graves para nuestro pueblo. Entonces, dice en el 20. Entonces Yahweh le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado, se agrava, crece en extremo, descenderé y veré si han consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré. Se apartaron de allí los varones, fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Yahweh. Entonces lo que les digo, 2 varones se van de los 3 y se queda uno. Nótese que aquí no les dice ángeles, no les dice, no utiliza ninguna palabra extraña, sino varones, que es de la palabra ish en hebreo, es la que se utiliza para hombre, ¿no? Varón. Adán fue varón y hizo a la mujer varona isha. Es el mismo término. Su semejanza era de uno como uno de nosotros. Sin embargo, a uno de estos le llamó Yahweh, y en el capítulo 19:1 dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma. O sea que estaban 2 ángeles y el Señor. ¿O cómo funciona esto? Pues los 3 estaban en calidad de ángeles, ¿no? En su sentido de lo que estaban haciendo, trayendo un mensaje. Pero quienes ejecutaron fueron estos 2 ángeles que se van para Sodoma y Gomorra, y uno se queda hablando con Abraham en nombre de Yahweh. Dice, yo soy, o sea, no le dice, sino más bien lo reconoce como Yahweh. Dice, Yahweh le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, 22, se apartaron de allí los varones, fueron hacia Sodoma, pero Abraham, que estaba aún delante del Señor, de Yahweh, se acercó a Abraham y le dijo, destruirás también al justo con el impío. Y esta es la pregunta que nos hacemos hoy. Señor,
¿Y qué con tus juicios? ¿Vas a destruir al justo con el que es impío, con el malvado? O sea, por las decisiones de Israel va a llevar todo el país, por las decisiones de Gaza, de Hamas va a llevar toda la nación, por las decisiones del mundo va a llevar el justo con el impío. Y aquí empieza él a hacer una intervención. Tengamos presente otra vez todo. Abraham está hablando de un país malvado. Listo. Hoy los que creen en el Señor y evalúan todo esto desde una perspectiva bíblica dicen, pues es que la gente de Gaza, estos palestinos son malvados. Las publicaciones son todo el tiempo de tipo que a ellos les enseñan en los colegios a matar a judíos, y seguramente, claro que sí hay mucha maldad, o si no, el Señor no habría mandado sus juicios allá. O sea, se lo creo. Pero Israel está orando por la venganza y la muerte de todos ellos, y Abraham está orando por el rescate de los justos en medio de esto. ¿Sí notamos alguna diferencia? Abraham había reconocido que así como estaba Lot, un justo, en medio de Sodoma y Gomorra, Abraham dice, Señor, no lo oro ni siquiera por Abraham, por Lot. Si hay algún justo, ¿no te compadecerás de él? Y cualquiera podría señalar a Abraham de Whisper, es que vea usted como si está con los terroristas de Sodoma, ¿no? Porque ahí dice que el clamor de la gente subió hacia el Señor por causa de Sodoma, o sea, eran malvados. ¿Y está orando por los malvados? No, Abraham está orando por los justos entre los malvados. Esto es lo que yo les digo, pues no somos capaces de esto, a mí me duele profundamente. Que llevemos el nombre del Señor aquí arriba y no tengamos la capacidad de evaluar algo como esto. Y asumir algo obvio, y es que en medio de las masacres y de todas estas cosas que llegan así en masa, por supuesto que también hay gente que no, o sea, que está, ¿cómo decirlo? Que está llevando del bulto de todo esto. Porque es por causa de los inocentes que el Señor preserva a los pueblos, hasta que ya no queda ningún inocente y Él los desaparece por completo. Y Abraham está orando por ellos y dice, quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén en él. Lejos de ti esté el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Imagínense esa evaluación de Abraham haciéndosela al Señor. Le está dando clases de justicia, o sea, no se las dio, obviamente el Señor es justo, pero vea esta conversación, es que otra vez, a la luz de la Biblia tenemos que hacer todo. Vea esta conversación, el nivel de esta conversación. Un humano diciéndole a Dios lo que es justicia, no porque se lo reclame, no porque no piense que el Señor fuera justo, sino como tratando de entender, yo sé que tú eres justo, estoy abogando por los inocentes, de ninguna manera sé que tú vas a tener como impío al inocente. Lejos de ti sea que hagas morir al justo con el impío. ¿No has de hacer lo que es justo? Respondió Yahweh, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaran de 50 5. Destruiréis por aquellos 5 toda la ciudad, y dijo, no la destruiré si hallaré allí 45. Volvió a hablar y dijo, quizás se hallaran 40, y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallaré 30. Y dijo, he aquí ahora he empezado a hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás hallares 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Yahweh se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. ¿Por qué no siguió bajando? ¿Por qué cuando llegó a 10 ya está ahí? Porque él sabía que menos de 10, o sea, cuando llegó a 10, él dice, ahí está está Lot, su esposa, sus hijas, sus ¿cómo se llaman ellos? Sus yernos.
Ni siquiera ellos podrían salvarse de eso. El caso más cercano a todo esto podría ser el de Noé y sus 7 personas que estaban con él. No habían siquiera 10 justos en la tierra. Eso es horrible, pensar en algo como eso. Y que en Sodoma y Gomorra no habían siquiera 10, porque Lot y sus 2 hijas y su esposa no hacían 10. Ni siquiera 8. Porque cuando salen, los yernos se quedan. Y solamente sale Lot con su esposa y sus 2 hijas. Imagínense eso. Entonces dice que ya no insistió más y se volvió a su lugar. Entonces cualquiera diría, no, pues el Señor está destruyendo a todos es porque allá no hay ni un justo. Y ese es donde yo digo, ¿en serio es que seguimos escupiendo hacia arriba? Nos va a caer en la cara. Porque así no se evalúa. Primero, estamos hablando del arrasar una nación al punto del exterminio. ¿No preservarás el nombre de Sodoma? Que le dice, no hay siquiera 10 justos. No merecía la nación ser preservada. La pregunta es, ¿esta guerra llevará al exterminio de un pueblo por completo? No creo que sea ese el caso. Pero sí es el caso de una guerra, literalmente. ¿Cuántas guerras no han sufrido los pueblos? Pues muchas. Y en estas se cobran vidas de muchísimos inocentes. Muchísimos. Donde el Señor justamente está juzgando eso. De cómo el accionar del mundo se lleva de por medio a los inocentes. En vez de cambiar. ¿Qué pasa si después de todo esto que va a acontecer ahorita, que no sé si tenga sí, o sea, no sé qué siga después de esto, porque esto fácilmente puede activar una aniquilación de todos, y ahí sí decir, pues que no había ni 10 justos en el mundo, ¿no? O sea, ¿por qué el Señor no acaba con el mundo? Pues porque sí hay más de 10 justos. A esos el Señor les llama el remanente. Ese remanente se le llama Israel. No el país de Israel, el pueblo de Israel. Esos que somos contados en el mundo como un pueblo que conoce la justicia, la misericordia, el amor, la equidad, el juicio, el camino, la ley, las promesas. Sin importar el origen, dónde estemos, qué idioma hablemos o nuestras costumbres, somos llamados Israel. Y por causa de estos, que no son muchos, lo siento, pero cada vez pareciera que fueran más pocos, o más bien, menos voces se oyen y pareciera que fueran pocos, podemos ser muchos. Mi invitación es a todos a que escuchemos esto, de verdad que si no nos golpea el corazón, pensar que hemos sido, primero, odiosos con el mundo, por pretender que tenemos algo que señalar de que alguien merece lo que está pasando. Porque si lo hacemos, bien Yeshua dice, arroje usted entonces la primera piedra. Eso es lo primero que tengo que para decirle. Si esto no nos golpea el corazón para decir, venga, yo necesito entonces de Dios, y necesito orar por todos ellos, porque es que todos sufren y todos se duelen, y todos tienen madres, y todos tienen hijos, y todos tienen sueños, y todos tienen muchas cosas que nosotros decimos, yo no sé qué haría en tal situación, ¿cierto? Nosotros debemos dejar de ser tan odiosos con las cosas que pasan y dejar de buscar buenos y malos en un asunto de dos bandos. No, esto es mucho más complejo, y si no tenemos la capacidad de evaluar eso, lo siento mucho, pero es que el Señor va a decir de nosotros, no hay siquiera 10 justos, y eso es gravísimo, significa su juicio, y su juicio es parte de lo que está pasando. Conclusión, o sea, tenía muchas más cosas que decir, pero es que se va el tiempo. Conclusión. De nosotros dependen los cambios, porque el Señor se ha reservado una nación, un pueblo que le teme y le ama. Pero la desilusión es darnos cuenta que no se llama esa nación. Ojo, no es diferente, es muy diferente hablar de nación y de pueblo. Cuando yo me refiero a la nación de Israel, me refiero a la parte geográfica de Israel, que se reconstituyó recientemente. Eso se llama un país. Ya. Otra cosa es el pueblo de Israel, que es un nombre que llevamos todos los que tememos al Señor y le amamos y seguimos sus mandamientos y vamos por las promesas de Abraham en el mundo. No nos pueden
reducir a un país que toma decisiones fuera de Dios. Porque las decisiones del país que ha tomado, por lo menos durante esta reconstitución, no tienen, o más bien tienen poco que ver con Dios. Más bien, sus decisiones han sido tratando de desligarse de Dios. Eso es lo que yo les digo, en serio que no puedes analizar eso. Es muy preocupante si esa es nuestra postura. De lo contrario, yo les invito a que analicemos y pensemos como Abraham. Allá en medio de Gaza también no creen que hay pueblo de Dios. Qué arrogantes somos si pensamos que no lo hay, simplemente porque son diferentes, son musulmanes, o hagan parte, muchos de ellos, a grupos que han usado la violencia como arma, porque tengan costumbres que no entendamos, muchas de ellas duras, fuertes, y otras también estigmatizadas. He visto muchos testimonios de hombres de Gaza y del mundo árabe que han reconocido a Yahweh, a Yeshua, la Torá, que siguen este camino. Yo digo, ellos, por lo menos, ellos no merecen de nuestras oraciones. Entonces, a mí me sigue golpeando mucho todo esto que está pasando en Israel y Palestina o en Gaza, y me cuesta de verdad creer la dureza con la que muchos grupos que supuestamente conocen al Señor ven esto. Lo hacen de una manera que pues carece de vergüenza. Así que yo les invito a que analicemos todo esto desde la manera en que Abraham lo hizo. Él acudió a Yeshua. Bueno, eso era lo que finalmente desde el principio les iba a decir. Este varón que se le presentó, ¿quién más fuera sino Yeshua? Al igual que en tantos versos les hemos hablado, ¿cómo es posible que el Señor pueda hablar con el hombre y no muera el hombre? Pues Yeshua está ahí de por medio, hecho manifestado como un ish, como un varón humano, para que podamos tener un conocimiento de Dios. Y en este caso era de, otra vez, dos cosas: esperanza para Abraham y su descendencia como una descendencia diferente, y como juicio para una nación que había sido destinada a perecer. A la vez se conoce esto. O sea, si Abraham se acostó esa noche con su mujer, o si se acostó la noche anterior y esa relación era de lo que le dice, dile a Sara que al tiempo de la vida tendrá un hijo, lo que le está diciendo es que está embarazada o va a estar mañana, no sé. Esa gota de vida, que es la esperanza de todo el mundo, es esa gota de vida, estaba a la par viéndose con la destrucción por completa de Sodoma y Gomorra, donde no había ni siquiera un justo, o sea, ni 10 justos, Es donde yo digo, esto tiene que ser analizado, tenemos que pensar en esto. Cuando el Señor trae salvación, trae también destrucción. Siempre lo ha hecho. Salvación, donde Él hace distinción del justo y de la esperanza. Esperanza para los justos y para los que somos entendidos y hemos comprendido que la esperanza puesta desde Abraham es algo que nos alcanza a nosotros si es que nosotros lo abrazamos. De lo contrario, también veremos cómo ni siquiera la intercesión de Abraham tendrá lugar, porque es que no hay justos. Yeshua es el intercesor, pero ¿qué pasa si Yeshua, como intercesor, como mediador del mundo, no encuentra a quien rescatar porque no hay justos? ¿Entendemos? No se trata del intercesor, él hace su parte. Pero ¿qué pasa si no hay quien quiera ser salvado? Si no hay quien busque la justicia, si no hay quien entienda y pueda hacer diferencia de su diestra y de su izquierda, pues la verdad es que el panorama es muy oscuro. Y lo único que vamos a hacer, les aseguro, es dos cosas. Primero, ¿dónde está Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué me olvidaste? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y segundo, no hay tal Dios, nos abandonó y la culpa es de Dios, y la culpa es de Dios, y la culpa es de Dios. Pero en todos los casos solamente hay una cosa que decir, y es que mientras hay esperanza, busquemos a Dios. Mientras hay vida, hay esperanza. No esperemos a que la noche caiga sobre todos nosotros y no haya voz que sea escuchada. Este es el segundo mensaje, creo que desde que predico, desde que llevo mensajes, junto con la anterior enseñanza de la Parasha Noach, que he estado en este modo. Nunca había sentido tal necesidad de decirles a todos que oremos porque los días son malos
y que veamos por nuestro pueblo, y con eso me refiero a todos los que en las naciones confían e invocan el nombre del Señor. Más que nunca, oremos y estemos juntos. Dejemos de pensar que el mal no nos alcanzará, porque la Biblia lo dice, ¿no? Habla tantas cosas. Así que yo les invito a todos, quien quiera que me esté oyendo, que reflexione sobre su propia vida, que reflexione para que Yeshua, quien es el intercesor, o sea, intercesor me refiero a quien aboga, quien hace como en este caso Abraham diciendo, Señor, pero es que no tengas al justo con el impío, ¿no? ¿Y quién es una persona justa sino aquella que practica la justicia? Sencillo. Aquella que no se pervierte en lo que su corazón le dicta o el mundo le pide, le exige, sino que tiene la capacidad de diferenciar el bien del mal y va tras el bien. Es una persona que hace justicia, una persona justa. Esforcémonos por ello, familia. Y si queremos saber qué es la justicia y cuál es el termómetro que nos indica qué es justo, a leer la Biblia. A leer la Biblia, a conocer lo que Dios ha dicho. Y ahí es donde alcanzaremos esperanza en todo este asunto. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente día de Shabbat. Que el Señor nos acompañe y nos dé sabiduría para leer los tiempos, para leerlos. Ojo que eso es lo que dice la Escritura. En parte sabemos, en parte profetizamos. El saber es el contexto y lo que la Torah dice acerca del contexto. Y la profecía, lo que podemos de acuerdo al contexto decir como un augurio que la Escritura nos indica. Entonces, por eso siempre les he dicho, la Biblia tiene muchos patrones fieles, dignos de ser confiados. Veámoslos. Que tengan un lindo día. Shalom para todos.